Tu mayor miedo es que si dejas de escribirle, si dejas de sostener la cuerda con todas tus fuerzas, él simplemente se alejará flotando para siempre y se olvidará de ti en cuestión de días. Pero la neurociencia del apego habitativo nos dice algo que va a desafiar todo lo que tu intuición te grita ahora mismo. Ellos solo pueden empezar a sentir el vínculo cuando el vínculo se rompe. Bienvenida. Quiero que respires hondo. Sé exactamente dónde estás ahora mismo y sé que es un lugar muy doloroso. Has llegado al límite. Probablemente llevas semanas, meses o quizás años en una danza agotadora. Esa danza donde tú das un paso adelante buscando conexión y sientes como él da 2 pasos atrás buscando aire. Te cansaste de perseguir, te cansaste de mendigar migajas de atención, te cansaste de sentirte, y perdona que use esta palabra, pero sé que resuena en tu cabeza, te cansaste de sentirte pesada, intensa o demasiado. Así que tomaste una decisión valiente pero aterradora. Decidiste parar. Silencio total. Aplicaste el famoso contacto cero o simplemente dejaste de iniciar la conversación. Soltaste la cuerda. Y aquí es donde empieza la tortura real. Porque pasan los días y él no escribe. Miras el teléfono y no hay nada. Es un abismo digital. Peor aún, miras sus redes sociales, porque sé que lo haces. Es un impulso casi involuntario de tu cerebro buscando dopamina y lo que ves te destroza. Parece estar genial. Lo ves saliendo con amigos, subiendo fotos de paisajes, viviendo su vida con una normalidad pasmosa, como si tú y la historia que compartisteis nunca hubieran existido. En ese momento, sientes algo que en consulta llamamos estafa emocional. Te preguntas, ¿de verdad no le importé nada? ¿Todo lo que me dijo fue mentira? ¿Cómo puede ser tan frío mientras yo siento que me estoy desgarrando por dentro? Sientes una presión en el pecho, ¿verdad? Es angustia. Es tu sistema de alerta, tu amígdala cerebral gritando que estás en peligro porque la manada, o en este caso, tu vínculo de apego te ha abandonado. Tu cuerpo está inundado de cortisol, la hormona del estrés. No duermes bien. Rumiar pensamientos se ha convertido en tu estado natural y sientes una injusticia cósmica. ¿Por qué yo sufro tanto y él no siente nada? Escúchame bien, porque esto es lo primero que necesito que integres hoy. Lo que ves no es la realidad completa. Es una fachada neurobiológica. Esa calma que él proyecta, esa indiferencia que te hiere como un cuchillo, no es necesariamente falta de amor, aunque ahora lo parezca. Es un mecanismo de defensa arcaico, blindado durante años, que se ha activado para protegerle de ti. O mejor dicho, de lo que tú representas, la intimidad profunda. Estás interpretando su silencio a través de tus lentes. Las lentes de un apego que busca la conexión para sentirse seguro. Pero él tiene unas lentes completamente distintas. Su cerebro está cableado de forma inversa ante la separación inicial. Lo que vamos a hacer en los próximos 40 minutos no es darte trucos baratos para que te mande un mensaje de texto. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Lo que vamos a hacer es un viaje al interior de su cráneo. Vamos a diseccionar, capa por capa, qué está ocurriendo en su neurobiología, en su química cerebral y en su psicología profunda desde el minuto 1 en que tú desapareces hasta las semanas posteriores. Vas a entender por qué su primera reacción es el alivio y por qué eso es biológicamente inevitable. Pero también vas a entender qué pasa cuando ese alivio se agota. Porque se agota. Te prometo una cosa. Al final de este vídeo no solo entenderás sus tiempos y sus silencios, sino que dejarás de sentirte defectuosa por querer amor. Vas a comprender que no estás rota y que lo que está ocurriendo entre los dos tiene una explicación lógica, científica y predecible. Pero para entender el final de la historia, primero necesitamos entender la máquina. Necesitamos mirar el hardware. Necesitamos entender cómo se construyó ese muro que ahora te separa de él. ¿Me acompañas? Vamos a mirar dentro del cerebro evitativo. Pero aquí es donde la mayoría comete el error de percepción que les impide avanzar. Tendemos a creer que su indiferencia es pasividad, que él simplemente está ahí, sin hacer nada, relajado. Pero la neurociencia nos revela lo contrario. Su silencio no es vacío. Es un proceso neurológico increíblemente activo, costoso y agotador de supresión emocional. Para entender por qué él siente alivio cuando tú te vas, tenemos que dejar de pensar con el corazón romántico y empezar a pensar con el sistema nervioso central. Vamos a imaginar que tenemos 2 cerebros aquí. El tuyo, que probablemente tiene un estilo de apego ansioso o seguro que se ha vuelto ansioso por la situación, y el suyo, el evitativo. En tu cerebro, la amígdala, esa pequeña almendra que tenemos en el sistema límbico y que actúa como detector de humo, se enciende cuando detecta separación. Para ti, la distancia equivale a peligro. Tu cerebro grita, me voy a quedar sola, voy a morir, y por eso buscas el contacto para calmar esa ansiedad. Pero en el cerebro de una persona con apego evitativo, el cableado está invertido. Escucha bien esto. Su amígdala no detecta la distancia como peligro.
detecta la intimidad como peligro. Cuando tú te acercas, cuando pides hablar de lo nuestro, cuando demandas conexión emocional, su amígdala envía una señal de alerta roja, pero no es una alerta de abandono, es una alerta de invasión. Biológicamente, él siente lo que llamamos engulfment o sepultamiento. Siente que pierde su autonomía, que su yo está siendo devorado por el nosotros. ¿Y qué hace el cuerpo ante una amenaza? Activa el eje HA, hipotálamo pituitaria adrenal. Mientras tú estabas en la relación insistiendo, su cuerpo estaba liberando cortisol y norepinefrina, las hormonas del estrés. Literalmente, tu amor, para su sistema nervioso desregulado, se sentía como una asfixia sutil, no porque tú fueras asfixiante, sino porque su sistema de tolerancia a la intimidad es muy bajo. Ahora, hablemos de la corteza prefrontal. Esta es la parte del cerebro que se encarga de la lógica, el control y la toma de decisiones. Es la directora de orquesta. En el cerebro evitativo, la corteza prefrontal trabaja horas extras. Utiliza lo que en psicología llamamos estrategias de desactivación. Imagina que su cerebro tiene un ingeniero de sonido interno. Cuando tú empiezas a despertar emociones en él, o cuando la relación se pone seria, ese ingeniero baja el volumen de la pista sentimientos y sube el volumen de la pista defectos. Empieza a fijarse en cómo masticas, en que hablas demasiado alto, en que no le gusta tu estilo de vestir. ¿Crees que eso es real? No. Es su corteza prefrontal buscando excusas lógicas para justificar la necesidad biológica de alejarse y recuperar la homeostasis, su equilibrio. Aquí está la clave científica del alivio, del que hablábamos antes. Cuando tú aplicas el contacto cero y desapareces, ¿qué ocurre en su cuerpo? La amenaza, tú, la intimidad, desaparece. La amígdala deja de tocar la alarma. El eje HHA deja de bombear cortisol. Su sistema nervioso parasimpático, el encargado del descanso y la digestión, toma el control. Por eso, en esos primeros días o semanas, él se siente genuinamente bien, siente que ha vuelto a respirar. Es una respuesta fisiológica de descompresión. Es como si alguien hubiera estado aguantando la respiración bajo el agua y de repente sale a la superficie. Su primera reacción no puede ser extrañarte, porque su organismo está ocupado disfrutando del oxígeno de su autonomía recuperada. Es doloroso escucharlo, lo sé. Puede que estés pensando, ¿entonces soy yo el problema? ¿Soy yo su estrés? No. Y quiero ser tajante con esto. Tú no eres el estresor. Su incapacidad para corregular sus emociones con otro ser humano es el estresor. Tú solo eres el detonante de un sistema de alarma que se instaló mal hace mucho tiempo. Él no es un robot sin sentimientos. De hecho, estudios de conductancia de la piel muestran que bajo presión emocional, los evitativos tienen las mismas reacciones fisiológicas de estrés que los ansiosos, sudoración, pulso acelerado, pero su rostro y sus palabras dicen estoy bien. Están disociados. Sienten el fuego por dentro, pero han aprendido a cortar el cable que conecta el cuerpo con la conciencia. Así que, cuando ves esa foto suya sonriendo a los 3 días de la ruptura, no estás viendo felicidad pura. Estás viendo el resultado de un sistema de supresión altamente eficiente que acaba de conseguir un descanso. Pero aquí hay una trampa biológica para él. El cerebro humano es un órgano social. Estamos diseñados para conectar. Puede suprimir la sed un rato, puede suprimir el hambre un rato y puede suprimir la necesidad de apego un rato, pero no para siempre. Ese muro que ha construido con su corteza prefrontal consume muchísima glucosa y energía. Y como veremos más adelante, esa energía se agota. Pero antes de ver cómo cae ese muro, necesito que entiendas algo fundamental. ¿Por qué se construyó ese muro en primer lugar? ¿Por qué su cerebro aprendió que el amor es peligroso? Porque nadie nace así. Esto no es genética pura, es adaptación. Y entender esto es lo que te va a permitir dejar de culparte. Pero aquí es donde la historia da un giro que cambia la perspectiva por completo. A menudo les etiquetamos como fríos, egoístas o incluso narcisistas. Pero la neurobiología nos obliga a hacernos una pregunta mucho más dolorosa y profunda. ¿Qué tuvo que pasarle a un niño para que su cerebro aprendiera que necesitar amor era la cosa más peligrosa que podía hacer? Nadie nace evitativo. Ningún bebé llega al mundo pensando, no quiero que me abracen, prefiero mi espacio. Al contrario, evolutivamente venimos preprogramados para el apego. Un bebé humano es la criatura más vulnerable de la naturaleza. Si un potro nace, camina en minutos. Si un bebé humano se queda solo, muere. Por eso, el llanto, la búsqueda de la mirada de la madre, la necesidad de piel, no son caprichos, son mecanismos de supervivencia pura. Entonces, ¿qué pasó con él? ¿Cómo se rompió ese mecanismo? Para entender a ese hombre que hoy te ignora, tienes que visualizar al niño que fue.
En la teoría del apego sabemos que el estilo evitativo suele gestarse en un entorno donde las necesidades emocionales del niño fueron sistemáticamente ignoradas o rechazadas. Imagina un niño de 2 años que llora porque tiene miedo o necesita consuelo. Si cada vez que llora, su figura de apego, mamá o papá, reacciona con frialdad, con rechazo, deja de llorar. No molestes o simplemente no está. El cerebro de ese niño entra en crisis. Su cerebro hace un cálculo brutal de costes y beneficios. Si lloro y busco consuelo, no solo no lo obtengo, sino que recibo rechazo. Eso me causa más dolor. Además, llorar gasta una energía vital que necesito para sobrevivir. Así que, para adaptarse a ese entorno hostil, su cerebro toma una decisión drástica: apagar el interruptor de la necesidad. Aprende a autorregularse. Aprende a no pedir. Aprende que la única persona con la que puede contar es él mismo. Se produce lo que llamamos una desactivación defensiva del sistema de apego. Se convierte en un pequeño adulto. Seguramente fue ese niño que no daba problemas, que jugaba solo en su cuarto durante horas. Y todos le aplaudían. ¡Qué niño tan independiente! ¡Qué bueno es! Pero por dentro, ese niño estaba aprendiendo una lección trágica. La intimidad no es segura. La dependencia es debilidad. Traslada eso a la edad adulta y a la evolución. Desde la psicología evolutiva, la hiperindependencia no es un signo de fortaleza, es una respuesta de trauma, es la estrategia del lobo solitario. En la naturaleza, ser un lobo solitario es arriesgado, pero si tu manada es la que te muerde, el bosque solitario parece más seguro. Cuando tú llegas a su vida con todo tu amor, tu calidez y tus ganas de conectar, no estás amándole en su idioma, estás activando esa memoria implícita de su infancia. Tú representas esa necesidad que él enterró bajo 7 llaves hace 30 años. Cuando tú le dices te necesito, su cerebro traduce peligro. Si dependo de ella, me va a fallar como me fallaron antes. Si le muestro mi vulnerabilidad, la usará contra mí. Por eso huye. No huye de ti porque no seas suficiente. Escúchame bien, por favor. No huye de ti porque no valgas la pena. Huye porque tú eres la prueba viviente de que la vulnerabilidad existe, y eso le aterra más que la soledad. Él no está roto, aunque usemos esa expresión coloquialmente. Él está perfectamente adaptado a un entorno que ya no existe. Su cerebro sigue viviendo en esa casa de su infancia donde mostrar emociones era peligroso. El problema es que ahora está en una relación segura contigo, pero su software sigue ejecutando el programa de supervivencia de 1995. Entender esto no justifica su comportamiento. Que tenga una explicación biológica no significa que tengas que tolerar el maltrato emocional del silencio. Pero necesito que entiendas esto para quitarte el peso de la culpa. No fuiste demasiado intensa. No fue que dijiste algo malo. Es que estás intentando abrazar a alguien que lleva una armadura soldada a la piel desde que tenía 3 años. Y cuando intentas quitársela, entra en pánico. Ahora bien, la sociedad actual no nos ayuda a entender esto. De hecho, la cultura moderna comete un error gravísimo al aconsejarte sobre estos hombres. Un error que, si lo sigues, puede destruir tu autoestima para siempre. Y es justo de lo que vamos a hablar ahora. Pero aquí es donde la mayoría comete el error fatal. Y no es culpa tuya, es culpa de lo que te han contado. Vivimos en una cultura que te ha vendido una mentira tóxica. Te han dicho que para que él te ame, debes traicionar tu propia biología. Te han dicho que ser fuerte es no necesitar, y esa creencia es el ácido que está corroyendo tu salud mental ahora mismo. Hablemos claro de lo que pasa cuando abres Instagram, TikTok o le cuentas esto a tus amigas después de una copa de vino. ¿Qué es lo primero que escuchas? Amiga, pasa de él. Si te quisiera, estaría ahí. Tú eres una mujer de alto valor, no estás para perseguir. Solo relájate, enfócate en ti y ya vendrá. Hazte la difícil. Suenan empoderadores, ¿verdad? Parecen frases diseñadas para levantarte el ánimo. Pero desde la neurociencia clínica tengo que decirte algo impopular. La mayoría de estos consejos son basura psicológica que solo agrava tu ansiedad. Vamos a analizar por qué fallan estrepitosamente y por qué la sociedad actual es una fábrica de infelicidad relacional. 1. La patologización de la necesidad, el mito de la independencia. Vivimos en una sociedad profundamente evitativa. Hemos idolatrado la independencia hasta un punto patológico. Nos han enseñado que necesitar a otro ser humano es un síntoma de debilidad, de falta de amor propio o de codependencia. Te dicen, tienes que aprender a ser feliz sola primero para poder estar con alguien. Y yo te digo, eso es biológicamente falso. El ser humano es una especie altricial y gregaria. Nuestro sistema nervioso no está diseñado para la autorregulación perpetua, está diseñado para la corregulación.
La paradoja de la dependencia nos enseña que solo cuando tenemos una base segura y sabemos que hay alguien ahí para nosotros es cuando podemos ser verdaderamente independientes y explorar el mundo. Cuando la sociedad te dice no le escribas, no le demuestres que te importa, te está pidiendo que anules un imperativo biológico, te están pidiendo que luches contra tu propia amígdala. Y esa lucha interna es devastadora. El problema no es que tú necesites conexión. El problema es que te han hecho sentir vergüenza por necesitarla. Te sientes la loca, la intensa, la arrastrada. Y cuando etiquetas tu necesidad biológica de apego como un defecto de carácter, generas un segundo nivel de sufrimiento. Sufres porque él no está y sufres porque te culpas por sufrir. 2. El síndrome de la chica buena, autosilenciamiento. Aquí entra el error estratégico más común que veo en consulta. Para intentar atraer al evitativo, muchas mujeres intentan imitarlo, intentan convertirse en la chica cool. La chica cool es esa mujer que nunca exige, que nunca se queja, que fluye, que dice no pasa nada, yo también quiero mi espacio, aunque por dentro se esté muriendo. Intentas hackear el sistema. Piensas, si actúo como si no me importara, él sentirá que es seguro acercarse. Y sí, puede que funcione, a corto plazo. Puede que él se acerque porque no siente demanda. Pero, ¿sabes qué le está pasando a tu cerebro mientras finges? Estás practicando el autosilenciamiento. Cada vez que reprimes tu deseo de contactar, cada vez que te tragas un té extraño para parecer fuerte, tu cuerpo paga la factura. Estás creando una disonancia cognitiva brutal. Tu comportamiento dice me da igual, pero tu sistema límbico grita te necesito. Esta incongruencia eleva tus niveles de cortisol y citoquinas proinflamatorias. Literalmente. Fingir que no te importa te está enfermando físicamente. Veo en consulta mujeres con migrañas, problemas digestivos, insomnio crónico y ansiedad generalizada. No es por el hombre, es por el esfuerzo titánico de fingir ser alguien que no son para retener a alguien que no está. Además, si logras que él se quede siendo la chica cool, te has metido en una trampa mortal. Él se ha enamorado de tu máscara, no de ti. El día que te canses y muestres una necesidad real, él huirá de nuevo, confirmando tu peor miedo. Si soy yo misma, no me quieren. 3. El error de reflejar su comportamiento. Mirroring. Otro consejo tóxico. Si él tarda 3 horas en contestar, tú tarda 4. Si él es frío, tú sé un témpano de hielo. Esto se llama juegos de poder. Y en el mundo del apego, los juegos de poder son gasolina para el incendio. Cuando tú reflejas su evitación, no estás creando seguridad, estás confirmando su teoría del mundo. Recuerda, su miedo raíz es que las relaciones no son seguras o que no le importan a nadie. Si tú actúas con indiferencia calculada, su cerebro evitativo no piensa «Oh, qué mujer tan interesante y ocupada, voy a conquistarla». Su cerebro piensa «Lo sabía». A ella tampoco le importo. Mejor me quedo solo, es más seguro. O peor aún, activas su herida de rechazo y provocas que se retire definitivamente. La estrategia del tira y afloja puede generar picos de dopamina por el refuerzo intermitente, pero no construye un vínculo seguro. Estás entrenando a tu cerebro para ser adicto a la incertidumbre, no al amor. 4. El peligro del consejo, él simplemente no te quiere tanto. Esta frase hizo mucho daño a una generación. Si bien a veces es cierto que hay falta de interés, aplicar esta lógica simplista a un apego evitativo es un error de diagnóstico garrafal. Hay una diferencia abismal entre falta de interés y desactivación de apego. Falta de interés es constante. No le gustas, punto. No hay picos de intensidad, no hubo conexión profunda previa, simplemente es tibio siempre. Desactivación. Hubo conexión, hubo intimidad, hubo magia. Y de repente, cuando la cosa se puso real, hubo un muro. Si tratas una desactivación como falta de interés y te fuerzas a odiarlo o a pasar página abruptamente sin entender el proceso, te quedas con una herida de insuficiencia. No fui suficiente para que me quisiera. La realidad suele ser, fui tan importante que le activé el pánico y no tiene las herramientas para gestionarlo. No te digo esto para que te quedes esperándolo ya, llegaremos a eso, sino para que dejes de ver su incapacidad como un reflejo de tu valor. 5. La trampa de la mujer de alto valor. Las redes sociales han distorsionado este concepto. Hoy día parece que una mujer de alto valor es una mujer que no siente nada, que factura mucho, que viaja sola y que descarta a hombres como si fueran pañuelos. Eso no es alto valor, eso es evitación secundaria. Muchas mujeres ansiosas, hartas de sufrir, se blindan y se vuelven falsas evitativas. Se cierran al amor para protegerse. El verdadero alto valor no es la invulnerabilidad. El verdadero alto valor es tener la capacidad de decir, tengo necesidades emocionales, necesito comunicación, necesito cercanía.
Y tengo la valentía de poner mis límites y marcharme si no me los pueden dar, pero no tengo miedo de admitir que los necesito. El error que comete la mayoría es tratar de solucionar un problema emocional usando estrategias de guerra fría. Intentan manipular la distancia para obtener cercanía. Y eso es neurológicamente imposible con un evitativo. Mientras tú sigues esos consejos de ignóralo para que vuelva, estás jugando a la ruleta rusa con tu salud mental. Estás validando que el amor es un juego de manipulación, no un espacio de seguridad. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas de jugar? ¿Qué pasa cuando dejas de ser la chica buena? Dejas de perseguir, pero también dejas de fingir. ¿Qué pasa cuando el silencio es real, no una estrategia? Ahí es donde ocurre el quiebre. Y para ilustrarte el poder devastador y transformador de este momento, quiero contarte una historia. No es una teoría, es lo que le pasó a una paciente a la que llamaremos Ana. Y quiero que escuches atentamente porque es muy probable que Ana seas tú. Pero la teoría, por muy precisa que sea, a veces se queda fría en el papel. Para entender realmente lo que ocurre cuando cortas el suministro, necesito contarte la historia de una noche de viernes específica. La noche en que Ana dejó de ser una estratega y se convirtió por primera vez en una mujer libre. Ana es una mujer brillante, arquitecta, 34 años, divertida, con amigos que la adoran. En su trabajo, gestiona proyectos de millones de euros con una calma envidiable. Pero cuando entraba a mi consulta, esa mujer poderosa desaparecía. Se sentaba en el sofá, pequeña, encogida, y sacaba su teléfono con manos temblorosas. Llevaba 8 meses saliendo con Marcos. Un hombre encantador, inteligente, pero clásicamente evitativo. La dinámica era de manual. 3 días de pasión increíble, conexión profunda, risas, y luego 4 días de silencio de radio. Ana vivía en una montaña rusa de dopamina. Los días buenos eran euforia pura. Los días malos eran un infierno de ansiedad. Se había convertido en una detective de su propia vida. Analizaba la hora de conexión de WhatsApp, releía mensajes antiguos buscando pistas y escribía borradores de mensajes que nunca enviaba. Pero el punto de quiebre llegó un viernes por la noche. Habían quedado para cenar. Ana se había arreglado, se había puesto ese vestido que a él le gustaba. A las 8 de la tarde recibió un mensaje de Marcos. Oye, he tenido una semana de locos en el trabajo. Estoy agotado. Mejor lo dejamos para otro día. Hablamos la semana que viene. Sin un lo siento, sin una propuesta de nueva fecha, frío, cortante. En cualquier otro momento, Ana habría entrado en modo salvadora o persuasiva. Le habría escrito: entiendo, descansa. ¿Te parece bien el domingo? Te puedo llevar comida. O quizás habría entrado en modo protesta. Siempre haces lo mismo, estoy harta. Pero esa noche algo se rompió dentro de Ana. No fue rabia, fue algo mucho más profundo y definitivo. Fue agotamiento del alma. Ana se sentó en el borde de su cama, con el teléfono en la mano. Empezó a escribir una respuesta. Escribió un párrafo largo explicando cómo se sentía. Lo borró. Escribió un mensaje corto e irónico. Lo borró. Y entonces sucedió el milagro neurobiológico. Ana miró la pantalla y sintió físicamente el peso de la humillación. Se vio a sí misma desde fuera, una mujer adulta rogando afecto a alguien que ni siquiera tenía la decencia de llamarla. Su corteza prefrontal, que había estado secuestrada por la ansiedad durante meses, retomó el control por un instante de lucidez extrema. Apagó el teléfono, lo metió en un cajón de la mesita de noche, se quitó el vestido, se puso el pijama, se metió en la cama a las 9 de la noche y lloró. Lloró hasta quedarse seca. Pero, y esto es crucial, no le respondió. No le respondió al día siguiente, ni al otro. El lunes, Marcos le mandó un meme, como si nada hubiera pasado. Un tanteo clásico para ver si ella seguía en el anzuelo. Ana vio el mensaje. Sintió el pico de adrenalina. Su dedo se movió para contestar jajaja. Pero recordó la sensación del viernes. Recordó el vacío. Y no contestó. Pasó una semana, 2 semanas. Ana me describía esas semanas como un síndrome de abstinencia físico. Tenía náuseas, ansiedad, ganas de correr a su casa. Su cerebro adicto le gritaba: estás perdiendo el amor de tu vida, arréglalo. Pero ella aguantó. No por estrategia, no para que él volviera. Aguantó porque entendió que cualquier respuesta era una traición a sí misma. Y aquí viene el giro. A la 3ª semana, Ana entró en mi consulta. Tenía otro brillo en los ojos, ya no temblaba. Me dijo: Marian, ayer fui a tomar café sola y me di cuenta de que el café sabía rico. Me di cuenta de que llevaba 8 meses sin saborear nada porque mi mente siempre estaba en él. Estoy triste, sí, pero siento paz. Ese mismo día, por la noche, el teléfono de Ana sonó. Era una llamada, no un mensaje, una llamada. De Marcos. Era la primera vez que llamaba en meses. ¿Por qué llamó? Porque Ana había roto el patrón.
Marcos había pasado por sus fases. Primero alivio, qué bien, no me agobia, luego curiosidad, qué raro que no me escriba, y finalmente, ante el silencio real y prolongado, el miedo a la pérdida se activó. Su juguete seguro, su fuente de validación incondicional, había desaparecido. Pero cuando Marcos llamó, se encontró con una Ana diferente. Ana no contestó al primer tono desesperada, contestó tranquila. No hubo reclamos, no hubo gritos. Hubo una calma indiferente que a él heló la sangre. Hola, Marcos. Me pillas ocupada ahora. ¿Pasó algo urgente? En ese momento, la dinámica de poder se invirtió por completo. Él balbuceó, intentó ser encantador, propuso una cita inmediata, pero ya no estaba hablando con la Ana ansiosa. Estaba hablando con una mujer que se había recableado a través del dolor. Ana no volvió con él esa noche. De hecho, la historia de Ana no termina con "y fueron felices para siempre con Marcos". Termina con Ana recuperándose a sí misma. Pero este caso nos enseña la lección más importante de hoy. La única forma de negociar con un sistema evitativo es retirando la oferta. Mientras tú estás disponible y barata, su sistema devaluará tu inversión. Solo cuando tu ausencia real no fingida, su cerebro tiene la oportunidad de valorar lo que tenía. Y ahora te preguntarás, vale, entiendo que tengo que retirarme, ¿pero es posible que él cambie? ¿O su cerebro está condenado a ser así siempre? Aquí es donde entra la esperanza científica. Porque el cerebro no es piedra, es plástico. Y sí, se puede cambiar. Vamos a ver cómo. Llegados a este punto, la pregunta del millón que ronda tu cabeza es, ¿pero puede cambiar o es un caso perdido? La sabiduría popular te dirá que la gente no cambia, pero la neurociencia moderna nos trae una noticia fascinante. Tu cerebro no es una estatua de mármol, es un río en constante movimiento. Y sí, incluso el apego más rígido puede ser reescrito. Durante décadas, la medicina creyó que el cerebro adulto era inmutable. Se pensaba que nacías con un número de neuronas y que a partir de cierta edad solo podías perderlas. Hoy sabemos que eso es falso. Existe un concepto maravilloso llamado neuroplasticidad. Es la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la diversidad del entorno. Como decía Santiago Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. ¿Cómo se aplica esto al hombre evitativo? ¿O a tu propia ansiedad? Imagina que el cerebro es una montaña cubierta de nieve virgen. Cuando él era niño y aprendió que intimidad igual a peligro, se tiró en trineo por una ladera. Esa bajada creó un surco. La siguiente vez que sintió miedo, su cerebro tomó el mismo camino porque era el más rápido. Después de 30 años repitiendo ese comportamiento, alejarse cuando hay sentimientos, ese surco ya no es un caminito en la nieve, es una autopista neuronal de alta velocidad. Está mielinizado. La mielina es una sustancia que recubre los axones de las neuronas para que la señal viaje rápido. Su cerebro es un experto olímpico en la huida, lo hace de forma automática, casi inconsciente. Entonces, ¿cómo se cambia esto? ¿Cómo se crea un apego seguro? No es con palabras bonitas, es con acción repetida y consciente. Para cambiar, él tiene que obligarse a tomar un camino nuevo en la nieve. Tiene que sentir el miedo a la intimidad y en lugar de huir, quedarse. La primera vez que lo hace, es aterrador. Es difícil, la nieve es espesa, su amígdala grita, pero si se queda y descubre que no muere, que tú no le haces daño, que la intimidad es segura, se crea una pequeña huella nueva. Aquí entra en juego la ley de Hebb. Las neuronas que se disparan juntas permanecen juntas. Si logramos que su cerebro asocie repetidamente cercanía con seguridad y no con asfixia, la estructura física de su cerebro cambia. Se generan nuevas sinapsis. Se produce neurogénesis, nacimiento de nuevas neuronas, en el hipocampo, facilitada por factores como el BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Incluso hablamos de epigenética. Aunque él tenga una predisposición genética o temprana al aislamiento, el entorno, una relación segura, terapia, nuevos hábitos, puede apagar o encender la expresión de ciertos genes relacionados con la regulación del estrés. Pero, y este es un pero gigante, aquí está la trampa. La neuroplasticidad es esfuerzo dependiente. El cerebro es un órgano tacaño, siempre quiere ahorrar energía. Usar la autopista vieja UR es gratis y fácil. Construir el camino nuevo, quedarse y hablar consume muchísima energía metabólica. Por lo tanto, para que un evitativo cambie, no basta con que tú lo ames mucho. Tu amor no puede recablear su cerebro por ósmosis. Se necesita lo que yo llamo la voluntad consciente del paciente. Él tiene que querer coger la pala y quitar la nieve. Él tiene que querer soportar la incomodidad de la nueva ruta. Si él no es consciente de su problema,
Si él cree que él es así, punto, y que tú eres la loca, la neuroplasticidad no va a ocurrir. Seguirá usando su autopista vieja hasta el fin de sus días. Pero si él tiene ese momento de lucidez, como le pasó a Marcos cuando Ana desapareció, si él dice, no quiero vivir así, me siento solo, quiero aprender a amar, entonces el cambio no solo es posible, es probable. Y aquí es donde entras tú. No como su terapeuta, ese no es tu rol, sino como la guardiana de tu propio cerebro, porque la neuroplasticidad también funciona para ti. Tú puedes recablear tu ansiedad para dejar de necesitar su validación. De hecho, el verdadero cambio empieza por ti. Si tú dejas de bailar el tango de la persecución, obligas al sistema, a la relación, a buscar un nuevo equilibrio. Así que, sabiendo que el cerebro se puede cambiar pero requiere herramientas precisas, vamos a pasar a la práctica. Basta de teoría. ¿Qué tienes que hacer tú, hoy, en tu casa, para empezar a recablear tu mente y dejar de sufrir por él, activando tu propia neuroplasticidad hacia la seguridad? Vamos a abrir el protocolo de herramientas internas. Saca papel y lápiz porque esto es entrenamiento mental puro. Crees que la batalla más difícil es aguantar las ganas de escribirle, pero te equivocas. La verdadera guerra civil está ocurriendo ahora mismo dentro de tu cabeza, entre la historia de terror que tu miedo inventa y la realidad que tu lógica intenta sostener. Para ganar no necesitas fuerza de voluntad, necesitas reescribir el guión. Vamos a instalar un nuevo sistema operativo en tu mente, porque mientras sigas pensando como una persona abandonada, tu cuerpo seguirá segregando química de víctima. Te voy a dar 3 herramientas cognitivas de grado médico. No son afirmaciones positivas vacías frente al espejo. Son técnicas para hackear tu propia neurobiología en tiempo real. Herramienta 1. La técnica de la traducción simultánea. El sufrimiento no viene de lo que él hace el silencio, sino de lo que tú te dices que significa ese silencio. Tu cerebro ansioso es un pésimo traductor. Cuando él no escribe, tu cerebro traduce: no valgo nada, se ha aburrido, ha encontrado a otra mejor. Esa interpretación es lo que te destroza, no el hecho en sí. A partir de hoy vas a usar el diccionario de la neurociencia. Cada vez que el dolor te golpee, vas a hacer una traducción consciente y forzada. Hecho, él lleva 3 días sin escribir. Traducción antigua. No le importó. Nueva traducción científica. Su sistema nervioso está saturado. Se ha retirado a su cueva para regular sus niveles de cortisol. Es una limitación de su capacidad, no una medida de mi valor. Quiero que lo repitas como un mantra. Esto no es un rechazo a mi persona. Es un fallo técnico en su capacidad de vinculación. Al despersonalizar el comportamiento, cortas el suministro de dolor. Dejas de ser la víctima y te conviertes en la observadora. Herramienta 2. Surfear la ola de cortisol. La regla de los 90 segundos. Hablemos de la ansiedad física. Ese nudo en el estómago que te hace agarrar el móvil compulsivamente. Eso es un secuestro amigdalino. Tu cerebro busca alivio rápido, dopamina, y cree que contactarlo te calmará. Pero la neuroanatomista Jill Bolte Taylor nos enseñó algo crucial. La reacción química de una emoción en el cuerpo dura solo 90 segundos. Desde que se dispara el pensamiento hasta que los químicos adrenalina, cortisol, se lavan del torrente sanguíneo, pasa 1,5 minutos. Todo lo que sientes después de esos 90 segundos es porque tú has decidido volver a reproducir el pensamiento, reinyectando el químico. El ejercicio es el siguiente: surfear el impulso. Cuando sientas la urgencia de mirarle el perfil o escribirle, no luches contra ella. No te digas no lo hagas. Pon un cronómetro, 90 segundos. Cierra los ojos y siente la ansiedad. Siente dónde está. ¿En el pecho? ¿En la garganta? Dite a ti misma: esto es solo química. Es una ola. Va a pasar. Respira. Observa la ola subir. Y observa cómo empieza a bajar. Si aguantas esos 90 segundos sin actuar, el impulso pierde fuerza. Has ganado un asalto, y cada asalto ganado recablea tu cerebro para la tolerancia a la frustración. Estás rompiendo la adicción al refuerzo intermitente. Herramienta 3. El diálogo con la niña herida. Muchas veces, la que llora por él no es la mujer adulta de 30 o 40 años que eres. Es tu versión de 5 años que tiene miedo a quedarse sola en la oscuridad. Cuando sientas ese pánico desgarrador, visualízate a ti misma de pequeña. ¿Le gritarías a una niña asustada: llámalo, arrástrate, haz que te quiera? No. La abrazarías y le dirías: tranquila, yo estoy aquí, no necesitas que él te cuide porque yo te sé cuidar, somos un equipo, estás a salvo conmigo. Esto se llama apego seguro adquirido. Tú te conviertes en la figura de seguridad que estás buscando fuera. Cuando aprendes a calmarte a ti misma, dejas de necesitar desesperadamente que él lo haga. Y paradójicamente eso es lo que te vuelve increíblemente atractiva, la autosuficiencia emocional real. Herramienta 4. Cambiar el foco del por qué al para qué. Deja de preguntarte
¿Por qué me hace esto? Esa pregunta no tiene respuesta satisfactoria y te mantiene en el bucle. Cámbiala por ¿para qué me está sirviendo este silencio? Me sirve para ver que merezco más comunicación. Me sirve para dedicar tiempo a ese proyecto que abandoné. Me sirve para desintoxicarme de la dopamina barata. Recupera tu agencia. El momento en que quitas el foco de él y lo pones en tu vida, dejas de esperar y empiezas a vivir. Pero cuidado. Cambiar la mente es el primer paso, pero somos seres biológicos. Tu mente no puede estar en paz si tu cuerpo es un campo de batalla inflamado por el estrés. Necesitamos hackear tu fisiología desde fuera hacia adentro. Hay cosas que puedes comer, formas de respirar y hábitos físicos que obligan a tu nervio vago a relajarse, haciendo que todo este trabajo mental sea 1000 veces más fácil. ¿Quieres saber cómo usar tu cuerpo para curar tu corazón? Vamos al protocolo físico. Puedes leer todos los libros de psicología del mundo y hacer terapia 10 años, pero si tu cuerpo está inflamado y tu sistema nervioso simpático está atascado en el modo lucha o huida, tu mente jamás encontrará la paz. A veces, para curar el corazón, hay que dejar de hablarle al cerebro y empezar a hablarle al nervio vago. En psicología clínica hablamos de 2 vías de regulación. Top-down, de arriba abajo, usar el pensamiento para calmar el cuerpo, lo que hicimos en el bloque anterior. Bottom-up, de abajo arriba, usar el cuerpo para cambiar el estado mental. Cuando estás en plena ansiedad por apego, sufriendo por su silencio, tu cuerpo es una olla a presión de cortisol. Intentar pensar positivo en ese estado es como intentar leer un libro mientras corres una maratón. Imposible. Primero tenemos que apagar la alarma de incendio física. Aquí tienes el protocolo de biohacking emocional. 1. El reset del nervio vago. El nervio vago es el cable maestro que conecta tu cerebro con tus órganos vitales. Es el freno de mano de tu ansiedad. Cuando está activo, te sientes segura. Cuando está inactivo, sientes pánico. ¿Cómo lo activamos de golpe? Choque térmico. Cuando sientas que la angustia te desborda y vas a cometer el error de escribirle, ve al baño. Llena el lavabo de agua helada o coge un hielo. Sumerge tu cara en el agua fría o ponte el hielo en la zona del pecho. Cuello durante 30 segundos. Esto activa el reflejo de inmersión de los mamíferos. Tu cuerpo piensa, estamos bajo el agua, hay que conservar oxígeno. Automáticamente tu ritmo cardíaco baja, tu respiración se calma, la sangre va al cerebro y al corazón. Es un reset biológico instantáneo. Es imposible mantener un ataque de pánico bajo el agua helada. Úsalo como tu botón de emergencia. 2. Quemar la adrenalina, movimiento no negociable. La ansiedad por separación es energía de movilización. Tu cuerpo ha liberado energía para correr detrás de la manada. Si te quedas sentada en el sofá mirando el techo, esa energía se estanca y se convierte en rumiación mental. Tienes que sacarla. Pero no vale salir a pasear viendo escaparates. Necesitas movimiento bilateral intenso durante 10 o 15 minutos. Saltar a la cuerda, correr rápido, bailar agresivamente, hacer sentadillas. El objetivo es decirle a tu cerebro primitivo: ya hemos corrido, ya hemos huido del depredador, ahora estamos a salvo. Hasta que no quemas el cortisol a través del músculo, sigue circulando en tu sangre, intoxicando tus pensamientos. 3. La respiración fisiológica. El suspiro. La Universidad de Stanford ha estudiado cuál es la respiración más rápida para calmar la ansiedad. No es la respiración profunda clásica, es el suspiro fisiológico. Consiste en 2 inhalaciones rápidas por la nariz, una larga y otra cortita al final para llenar los alvéolos. Una exhalación muy larga y suave por la boca, como si soplaras una vela sin apagarla. Haz esto 5 o 10 veces. Al hacer la exhalación más larga que la inhalación, estás hackeando tu ritmo cardíaco para que disminuya. Es química pura. 4. Suplementación y nutrición antiinflamatoria. Un cerebro inflamado es un cerebro triste y ansioso. Existe una conexión directa entre tu intestino y tu estado de ánimo, eje intestino-cerebro. Si te atiborras de azúcar y ultraprocesados, comida de confort, generas picos de glucosa que al caer provocan picos de ansiedad. Estás echando gasolina al fuego. En esta etapa de duelo o separación, prioriza. Omega 3. Es el mejor antiinflamatorio cerebral natural. Magnesio glicinato o treonato lo llamamos el Valium de la naturaleza. El estrés consume tus reservas de magnesio vorazmente. Suplementarte consulta con tu médico puede ayudarte a dormir y a relajar la tensión muscular. Triptófano, presente en plátanos, nueces, chocolate negro puro. Ayuda a fabricar serotonina. 5. Higiene del sueño, la limpieza nocturna. Durante el sueño, el sistema linfático lava el cerebro de las toxinas acumuladas durante el día. Si no duermes,
Al día siguiente, tu corteza prefrontal, el alógic, funcionará al 50% y tu amígdala, el miedo, estará hiperreactiva. Serás mucho más propensa a romper el contacto cero si estás mal dormida. Deja las pantallas 1 hora antes. La luz azul le dice a tu cerebro, es de día, mantente alerta. Necesitas oscuridad para liberar melatonina. Resumen del protocolo físico. Cuando te sientas morir, hielo en la cara, reset. 10 minutos de ejercicio intenso, quemar. Magnesio y cena ligera, nutrir. Dormir, reparar. Al cuidar tu vehículo, tu cuerpo, le das a tu conductor, tu mente, la oportunidad de manejar la situación con destreza en lugar de estrellarse. Ahora que tenemos el diagnóstico, la historia, la mentalidad y la biología, nos queda la pieza final, el cierre. Porque todo este dolor no puede ser en vano. Tiene que tener un sentido. Vamos a integrar todo esto para que cuando apagues este vídeo no seas la misma persona que le dio al play. Hemos hablado de neurobiología, de hormonas, de infancia y de estrategias de supervivencia. Pero si te quedas solo con la ciencia, te estarás perdiendo el alma de este proceso. Porque al final del día, este dolor que sientes en el pecho no es solo un desajuste químico, es una invitación existencial. Tu dolor no es un castigo, es un maestro. Quiero que hagamos un resumen de este viaje. Empezamos este vídeo pensando que el problema era que él no te escribía. Creías que tu misión era encontrar la frase perfecta para que él volviera. Pero ahora sabes la verdad. Sabes que su silencio no es un juicio sobre tu valor, sino un síntoma de su miedo a ser invadido. Sabes que su comportamiento tiene raíces profundas en un niño que aprendió a no necesitar para sobrevivir. Bloque 3. Sabes que perseguirlo solo valida su miedo y destroza tu dignidad. Bloque 5. Y lo más importante, sabes que tienes la capacidad neuroplástica de recablear tu cerebro y calmar tu cuerpo sin necesitarlo a él. Bloques 7 y 8. Pero quiero ir un paso más allá para cerrar. Quiero hablarte del sentido del sufrimiento. En psiquiatría, a menudo vemos que atraemos no lo que queremos conscientemente, sino lo que nuestra historia necesita para sanar. Es muy probable que la vida te haya puesto delante a un hombre evitativo por una razón muy específica. Él es tu espejo. Él te abandona fuera, para obligarte a ver dónde te estás abandonando tú por dentro. Su frialdad te obliga a buscar tu propio calor. Su ausencia te obliga a llenar tu propio vacío. Si él te hubiera dado todo lo que pedías desde el primer día, atención constante, validación infinita, nunca habrías tenido que hacer este trabajo. Seguirías buscando fuera lo que solo puedes generar dentro. Seguirías siendo una niña asustada dependiendo de un papá emocional. Gracias a que él se fue, hoy estás aquí, viendo este vídeo, aprendiendo sobre tu cerebro, fortaleciendo tu autoestima, haciendo ejercicio, respirando, creciendo. Paradójicamente, su incapacidad de amarte bien ha sido el catalizador para que tú aprendas a amarte mejor. Así que, aunque suene difícil, quiero invitarte a soltar el rencor. No lo perdones porque él se lo merezca, quizás no. Perdónalo porque entender su biología te libera a ti de la cárcel del porqué. Entiende que él está librando una batalla durísima contra su propia armadura. Deséale el bien, deséale que algún día encuentre el valor para sanar, pero entiende que tú no eres su centro de rehabilitación. Ahora, la pregunta final. ¿Qué pasa si él vuelve? Porque como vimos en la neurociencia del apego, cuando tú sanas y te retiras de verdad, cuando tu energía cambia. A menudo ellos vuelven, sienten el vacío y regresan. Pero mi deseo para ti es que si ese día llega, tú ya no seas la misma mujer que está viendo este vídeo hoy. Mi deseo es que si él vuelve, no te encuentre esperando en la puerta como un perro fiel. Que te encuentre tan ocupada viviendo tu vida, tan enamorada de tu propia paz, tan conectada con tu propósito, que puedas mirarlo a los ojos y decidir desde la libertad, no desde la necesidad. Que puedas decir, te quiero, pero me quiero más a mí. Y ya no estoy dispuesta a negociar mi paz por migajas de conexión. Ese es el verdadero final feliz. No que él vuelva contigo, sino que tú vuelvas a ti. Este viaje de recablear el cerebro y el corazón no es fácil. Y no tienes que hacerlo sola. Hay miles de personas sintiendo exactamente lo que tú sientes ahora mismo. Por eso, quiero pedirte algo. Si algo de lo que he dicho hoy ha resonado contigo, si has sentido ese clic en tu mente, no te guardes tu historia. Escribe en los comentarios, recupero mi poder. O cuéntame tu historia. Al escribirlo, lo haces real. Al compartirlo, ayudas a otra persona a sentirse menos sola. Leo vuestras historias y son la gasolina para seguir creando este contenido. Y si quieres seguir profundizando en los secretos de tu mente y tus relaciones, suscríbete y activa la campana, porque esto es solo el principio. Vamos a diseccionar cada emoción humana hasta que entiendas que eres mucho más fuerte de lo que te han hecho creer. Recuerda,
Tu cerebro es plástico, tu corazón es resiliente y tu vida es tuya. Esto ha sido una inmersión en la psicología del amor real. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho.